Hola. Muy buenos días a todos. Askiurukipan Takenitaki. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos Isa, días.
Pisa, Escuchamos. Yatichiri, Sí, sí. Todos. Buenos días. Asquirukipa yatichiri. A ver, hay una... Permítame. Asquiruki, Permítame. profesor. Muy bien. Vamos a dar inicio a este curso de lo que es el idioma Aymara en su octava versión. ¿Ya? Ya hemos realizado 7 versiones anteriores exactamente en la misma modalidad. ¿Ya? Hemos tenido muy buenos resultados con este curso de Aymara básico. El día de hoy nuevamente estamos dando inicio a este curso. ¿Ya? Ya está la sala llena, así que vamos a decir los que van a entrar recién por YouTube, nada más, ¿ya? Entonces, recuerden, tenemos una sala disponible solamente para 100 personas. En caso de que no puedan entrar, pueden seguir o tienen que seguir por YouTube, ¿ya? En este momento estamos en vivo también por YouTube. El enlace lo he compartido en el grupo, ¿ya? Algunas indicaciones básicas para poder iniciar con este curso, ¿ya? Primero, este curso tiene una duración de 4 meses, ¿ya? No es un curso de una semana, 2 semanas, nada, ¿ya? La idea de este curso es que ustedes puedan aprender el idioma aymara, no solamente obtener un certificado, ¿ya? Esa es la idea. La idea desde un inicio, en 2019 hemos iniciado con este proyecto, ha sido a que muchas personas puedan aprender, ¿ya? Hemos visto que muchos solamente buscan certificado, ¿no? Entonces, la idea no es eso, no es emitir certificados, sino que ustedes puedan aprender el idioma aymara. De esa forma, este curso es totalmente gratis, ¿ya? No tenemos financiamiento de ninguna naturaleza para desarrollar este curso, pero sin embargo, el objetivo es que muchas personas como ustedes puedan aprender el idioma aymara, ¿ya? Entonces, tiene una duración de 4 meses. Todas las semanas los días lunes, miércoles, viernes, vamos a estar aquí enseñándolos el idioma aymara, ustedes aprendiendo el idioma aymara, ¿ya? Vamos a empezar desde lo más elemental. Vamos a suponer que todos no hablan, no saben el idioma aymara, ¿ya? Ahora los que saben ya, ¿no? Aprenderemos algo más, ¿ya? Por eso es Aymara básico, ¿ya? También tenemos Aymara intermedio. Terminando este curso, vamos a abrir la Aymara intermedio, ¿ya? Entonces, inicialmente, esa es de esa forma vamos a iniciar. Ahora, tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes materiales para que ustedes puedan desarrollar, ¿ya? El día de ayer y hace un momento también lo he compartido en el grupo, ¿ya? Lo he compartido en el grupo para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Entonces, nuevamente los voy a compartir para explicarles un poco en qué consiste, ¿ya? Entonces, los he enviado un enlace con de esta página, ¿no? La página se llama, de forma, si quieren, de forma general, la página se llama aymaraclub.com, ¿ya? En este sitio ustedes van a poder encontrar todo el material que vamos a ver en este curso, ¿ya? Entonces, inicialmente, como les había indicado, esta página les he mandado el día de ayer y el día de hoy. Aquí está explicando un poco más detallado los datos del curso, ¿no? Fecha de inicio, duración, horarios, modalidad, docente, días de clase, ¿ya? Pero aquí abajo tienen accesos o datos de acceso. Enlace de Zoom no se va a cambiar nunca. Eso es lo que les he mandado al Zoom o al grupo de WhatsApp ahora. Se va a mantener para todas las sesiones. Salvo tal vez exista algún problema, algo, vamos a cambiar, pero se les va a comunicar de forma anticipada, ¿ya? Tenemos un grupo de Facebook, ¿no? De entrega de tareas, ¿no? Entonces hacen clic aquí, van a poder entrar a ese grupo, ¿ya? Es importante que ustedes entren, se unan a este grupo. Somos más de 23.000 participantes. Aquí compartimos tareas, ¿ya? Yo les voy a pedir tareas, van a subir aquí a las tareas, ¿no? Obviamente yo soy el administrador, tengo la opción de verificar, revisar la tarea. Entonces, las tareas tienen que estar acorde a lo que nosotros pidamos, principalmente en cuanto a la escritura, ¿ya? No vamos a
compartir si la escritura está mal, porque aquí los vamos a enseñar no solamente a hablar, sino a escribir, ¿ya? Entonces, en esta página van a poder compartir, o en este grupo van a compartir las tareas, ¿ya? Ya les decía del enlace de Zoom, van a hacer clic, aquí igual se van a poder unir, ¿ya? Tenemos un foro debate, hacemos foros debates. Ahora se ha habilitado esta página, que es parte del Club de Aymara, pero aquí ustedes van a poder encontrar foros, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con el primer foro, para la siguiente clase van a participar, pero yo les voy a mandar el enlace específico, pero aquí ustedes van a poder ver el foro específico. En este momento tenemos dos foros, ¿ya? Entonces tenemos foro, grabaciones de clase. Una cosa es estar al vivo y otra cosa es la grabación de la clase para que ustedes puedan acceder, ¿verdad? Entonces, en grabaciones de clase, aquí van a poder entrar al YouTube, ¿no? Y aquí van a estar todas las grabaciones de forma específica. En este momento no tenemos ninguno. Entonces, aquí va a aparecer una lista, clase uno, clase 2, clase 3, ¿no? Para que ustedes puedan repasar, ¿no? Los videos. Tal vez algún momento se van a atrasar o no van a poder ingresar por diferentes motivos. Aquí van a poder ver la grabación. Aquí va a estar disponible las grabaciones en canal de YouTube, ¿ya? Luego tenemos canciones. Enseguida vamos a cantar una canción. Todas las canciones que nosotros les proporcionemos, también vamos a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp, pero si de alguna forma se borra o está programado su WhatsApp para 24 horas y ya no tienen acceso, este enlace guárdense, que también tienen el grupo. Aquí van a poder acceder a diferentes canciones en el idioma Aymara. Entonces aquí tienen canciones, ¿no? Enseguida vamos a cantar, a ver, ¿cuál vamos a cantar? Esto vamos a cantar. Entonces, ustedes van a entrar a esta canción y van a ver la letra y también está el video. No necesitan salir a buscar a YouTube para ver el video. Entonces, pueden reproducir ustedes y cantar la canción y aquí está la letra, ¿ya? Luego tenemos libros y diccionario totalmente gratis para que ustedes se puedan descargar. También está en esta página, entonces hacen clic, van a poder entrar. Aquí está la biblioteca. El diccionario recomendado para este curso es esta, ¿ya? De Teófilo Laime. Este diccionario se van a descargar. Entonces entran a diccionario y aquí está la descripción del diccionario y aquí está el símbolo de PDF para que ustedes se puedan descargar de forma gratuita, ¿ya? Ahora, si quieren algunos otros libros, aquí hay otros libros para que ustedes puedan aprender, ¿ya? Entonces, eso es importante mm, para que ustedes puedan aprender de la mejor manera este curso, ¿ya? ¿Algún otro dato que sea necesario para poder complementar o para que ustedes puedan desarrollarse de la mejor manera? Lo voy a compartir en esta página también, ¿ya? Entonces, esta página, si quieren, es una página en la cual van a encontrar materiales, accesos a diferentes páginas o herramientas como tal, ¿ya? Eso como información general del curso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de iniciar con esta sesión, con nuestra primera sesión. ¿Tienen alguna pregunta? A No, ver, los todavía escucho. no, ninguna. Muy buenos días. Adelante, Sandro. Sí, no tengo ninguna pregunta. Estoy bien curioso para saber para dónde vamos. Y ya, encantado de estar aquí con ustedes. Ok, perfecto. ¿Alguna Muy otra buenos días. pregunta? Una Sí, consulta. adelante. Disculpe, todos los enlaces para poder ingresar a la página de Facebook, poder ingresar a todas las páginas o las plataformas donde vamos a hacer la presentación de las actividades y tareas, ¿nos las va a enviar al grupo? Sí, de forma individual, pero aquí tienen acceso, ya les he mostrado. Y esta página lo tienen también, ya los he compartido. ¿Está claro? ¿Ya? Está bien, Entonces, muchas gracias. aquí está, por ejemplo, el tema de las tareas, ¿no? Pues aquí, las tareas hacemos por el grupo de WhatsApp o grupo de Facebook. Ahora, la idea es también compartir, ¿no? Con otros, ¿ya? El aprendizaje. Entonces, un grupo de aprendizaje que tenemos en Facebook, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, las tareas tienen que estar bien. Y de hecho, si quieren ver alguna otra tarea de las versiones anteriores, en el grupo van a poder encontrar videos, ¿no? Todo eso, ¿ya? Adelante, David. Buenos días, licenciado. Yo quisiera saber si es que hay algún
¿Alguna ponderación para las tareas o cómo será la revisión de resistencia? Ok, Eso. perfecto, muy bien. Efectivamente, para poder, finalmente, este curso tiene una certificación, ¿no ven? Para que puedan acceder a las tareas, tiene que tener 80% de asistencia y el 100% de las actividades, ¿ya? Entonces, algunas clases vamos a desarrollar, posiblemente algunas clases no vamos a desarrollar la clase, ¿ya? Por lo general se desarrolla 40 a 50 clases en este nivel, ¿ya? Entonces, más o menos vamos a tener como 30 tareas aproximadamente, ¿no? Tareas de clase, ¿ya? Adicionalmente, se tienen tres tareas al final, ¿ya? ¿Cuáles son esas tres tareas? Les adelanto. Uno va a ser un examen verbal, ¿ya? Vamos a hacer una conversación de todo lo que se ha aprendido, ¿ya? A medida que vamos aprendiendo, vamos alargando nuestra conversación, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, vamos a ver lo que son los fonemas, ¿no? Las letras como tal. Pero la siguiente clase ya vamos a ver saludos, la subsiguiente familia, números, y vamos a ir sumando nuestra conversación en base a eso, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso y nuestra conversación al final va a ser de unos 2, 3 minutos. Eso va a ser, ¿ya? Yo les voy a hacer preguntas, ustedes me responden. Entonces, primera actividad final es una conversación en idioma aymara. Segunda actividad es un tarea escrito. Van a escribir. Ya les voy a dar la temática sobre el cual van a escribir, ¿ya? Y el tercero tiene que ver con un video. Ustedes van a grabarse un video, ¿ya? Y en el grupo de WhatsApp y en la página de YouTube van a poder acceder a eso, ¿ya? Entonces van a poder ver cómo están las anteriores versiones, ¿ya? Importante, no pueden presentar las mismas tareas, ¿ya? Ahora en tema de Facebook me sale eso, ¿no? ¿Ya? Incluso pueden denunciar. Entonces, como todos los participantes anteriores están también en grupo, denuncian, ¿no? Entonces, no está permitido que vuelvan a presentar, no está permitido que descarguen de otras páginas y presenten como tarea, ¿ya? Las tareas tienen que ser originales, ¿no? Además, la escritura va a ser importante para que se pueda publicar, ¿ya? Entonces, ustedes van a subir la tarea al grupo, no va a aparecer, yo tengo que revisar para que aparezca, ¿ya? Entonces, importante eso, ¿listo? Bien, entonces de esa forma damos inicio a esta octava versión del idioma aymara, ¿ya? Inicialmente vamos a cantar una canción. Para la siguiente clase ustedes ya se van a aprender todas las clases al inicio y al final vamos a cantar una canción. Inicialmente vamos a cantar esta canción que dice Ukamampi Munataja, ¿no? Del grupo Carcas, ¿ya? También los voy a compartir en el enlace o en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan acceder a esta canción, ¿ya? Voy a cantar y ustedes tal vez algunos saben y lo hacemos así a capela para que no nos baje del YouTube los videos, ¿ya? Entonces nos bajan los videos, ¿listo? Dice, Jupaj la japuninwa, Jupaj mahan kapuninwa, Hani puniu utjaniti, Ukamampi munataha. Hupah la japuninwa, hupah chimahan kapuninwa, hanipuni ukamampi munataham. Yakita puniu unyasta, hachanyakio munasito, hichawai sarawejewa, tatitun hakaru sarje, hanipuniu utjaniti, ukamampi munataha. ¿Ya? Esa es la tónica. Entonces, ahora enciendan, todos prueben a cantar esta canción, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Upa Upah Kolila kolila Hapuniwa. hapuniwa, Ahimahan hapuniwa, Kapuniwa. hanipuniu Puniu utkaniti, Ukaniti. Ukamampi Munataha. Mayampi. Upah upah Kolila kolila Hapuninwa. hapuniwa, Upah upah Chumahan chumahan Kapuninwa. kapuniwa, Hanipuniu hanipuniu Munataha. utkaniti, mampi Yakita munataha, puni Munataha. yasta. yasta.
Achanakiu muna Munasitu. sinasitu. Shawai sarawai kewa. Atinu Situ. sakarusa. Ichawai Ah, sarambe. Nipuni Kanipuni uskani. uskanite. Kamampi munataha. Munataja. Vale, muy bien. Para la siguiente clase van a practicar, ¿ya? Van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Ya, la parte del castellano no es necesaria, así que solamente el idioma, la parte de lo que es el idioma aymara, ¿ya? Ahora, ¿por qué cantamos? Es para vocalizar, es para que ustedes puedan pronunciar, ¿ya? Parece que cuando apenas nos cuesta pronunciar, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar algunas palabras y no sé qué, parece que queremos pronunciar de otra forma las letras o las palabras, ¿no? Entonces, es importante estas prácticas de vocalización, ¿ya? Entonces, vamos a reforzar con aprendizaje de canciones, vamos a cantar canciones, ¿ya? Bien, ahora sí, empezamos con nuestra primera lección, primera unidad, primera unidad de aprendizaje, ¿ya? Vamos a empezar de algunos aspectos generales, ¿ya? Aymar Kanaka, ¿no? Signografía aymara. Voy a hacer algunas aclaraciones aquí del por qué llamamos signografía, fonemas, ¿no? En español, ¿no? Tenemos, ¿no? A, B, C, F, ¿no? Pues le llamamos abecedario, ¿no? O alfa, beta, ¿no? Entonces, alfabeto. En Aymara no existe este orden, ¿ya? Es más, estas letras, por ejemplo, no existen en el idioma Aymara, ¿ya? No existen estas letras. Entonces, lo correcto es decir fonemas, signografía aymara, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a manejar en este curso, ¿ya? No vamos a llamar abecedario, ¿ya? Para nosotros son fonemas o el cuadro fonético o la signografía aymara. Así lo vamos a conocer, ¿ya? Entonces, número uno, ¿no? Cuando estemos viendo más adelante, vamos a ver qué letras utilizamos, qué letras no utilizamos, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que es el origen de la palabra aymara, algunos lingüistas han determinado, ¿no? Que esta palabra aymara viene de esta palabra que sería hayamararo, ¿ya? Haya significa lejos, ¿ya? Lejos, mara significa año y aru significa idioma. Traduciendo un poco, sería lengua de muchos años, ¿ya? Pero esto es simplemente una apreciación de algunos que han hecho investigación sobre el origen del idioma aymara, ¿no? Es importante comprender que el idioma como tal, como el idioma aymara, no se sabe exactamente desde cuándo se habla, ¿no? Algunos dicen que era el idioma oficial de la cultura tihuanacota, ¿no? Y otros dicen, no, el puquina era el idioma, ¿no? O dicen, puquina era antes, después viene lo que es el idioma aymara. Entonces, no vamos a entrar a ese debate, ¿ya? Seguramente sería un estudio antropológico, histórico, lingüístico que nos determine eso, ¿ya? Pero para nosotros, o en este curso estamos para lo que es el tema del aprendizaje del idioma aymara, porque este idioma todavía se mantiene, es parte todavía de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mis papás son monolingües, solamente hablan idioma aymara, entonces para mí es una forma de comunicación con mis seres queridos, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a... Por otra parte, es importante contextualizar dónde se habla el idioma aymara. El idioma aymara no solamente se habla en Bolivia. De hecho, en este curso tenemos participantes de Perú, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de otros países del mundo. Siempre lo hemos tenido en todas las versiones, ¿ya? Y es una forma también de comunicarnos, de relacionarnos con personas que están en otras partes del mundo. En algunos países todavía es madrugada a estas horas. En algunos países ya es por la tarde, ¿ya? Entonces tenemos participantes de diferentes países del mundo. Y habrá momento para que se puedan presentar, ¿no? A través de lo que es la conversación en idioma aymara, ¿ya? Entonces, el aymara, de forma oficial, si quieren, se habla principalmente en Bolivia, Perú y Chile, pero aquí se incluye lo que es Argentina. Pero sin embargo, los aymaras por naturaleza son migrantes, ¿ya? Han migrado a diferentes regiones en su momento, en sus inicios. Por ejemplo, ellos
como vivían en la parte altiplánica, migraban a las partes de los valles, los yungas, ¿no? Para abastecerse de productos, ¿no? Entonces, ciertas temporadas estaban en esas regiones para poder abastecerse de productos para su subsistencia, ¿no? Hoy en día ese fenómeno se mantiene. Muchos han migrado a diferentes países como, no sé, Argentina, Brasil, España, ¿no? Estados Unidos. Ahora, no es que se olvidan de el idioma, ¿no? Mantienen, hacen conversaciones, practican todavía lo que es el idioma aymara. Pero algo que también hay que entender en el aprendizaje del idioma aymara es que no solamente es el idioma, es la cultura. Entonces, cuando ustedes quieran aprender el aymara, y no solamente el aymara, cualquier idioma, tiene que involucrarse, tiene que aprender también la parte de lo que es la cultura, ¿ya? Eso es muy importante para que ustedes tengan bien claro, ¿no? Para, si quieren, para poder mejorar el aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? Entonces, es importante contextualizar eso. Tercero, ¿desde cuándo se estudia este idioma? ¿Desde cuándo se escribe, se estudia lo que es el idioma aymara? ¿Ya? Tiene origen inicialmente en 1912, ¿ya? Donde un párroco, Ludovico Bertonio, escribe el primer escrito, el Confesionario Aymara, ¿ya? Entonces, en este libro recoge, digamos, él era un cura, un padre, entonces todas las confesiones que hacían los indígenas, inicialmente escribe en lo que es el latín, ¿ya? En base a lo que es la signografía latín. Pero sin embargo es importante comprender lo siguiente, ¿ya? Comprender lo siguiente, ¿ya? Él escribía lo que escuchaba, es decir, todas las confesiones que él escuchaba, escribía, ¿no? Escribía. Ahora, obviamente, no hay escritos anteriores, por lo tanto, eso llega a ser la base, ¿no? Y posteriormente se escribe el diccionario, ¿no? Famoso, ¿no? Diccionario de Bertonio. Creo que tienen en la plataforma, van a poder acceder, ¿ya? Entonces, eso cualquier estudiante o a cualquiera que quiera estudiar, por ejemplo, sobre lo que es el idioma aymara, se remite a eso, ¿no? Eso llega a ser la base, porque a partir de eso recién van apareciendo cronistas, ¿no? Van estudiando, ¿no? Lo que sería el idioma aymara. Anterior a eso no existe. Se dice que el idioma aymara solamente era hablado, es oral, no escrito, ¿no? Por eso es que muchas veces hay una confusión en cuanto a la escritura, ¿no? Y después ha habido una generación, ¿no? Unos años de debate en cuanto a la escritura. En Bolivia, en 1984, se oficializa la escritura del idioma aymara, ¿ya? Antes de esto, se escribía como se escuchaba, ¿ya? No había una normativa, no había algo que diga cómo se debe escribir el idioma aymara, ¿ya? Entonces, en este año recién se normaliza la escritura del idioma aymara, si no me acuerdo bien, en Perú es en 1985, ¿no? Entonces, en Bolivia está mediante un decreto supremo, ¿ya? Está normado la escritura. Entonces, yo les voy a enseñar en base a eso, no me voy a basar, no voy a hacer de forma empírica, ¿ya? Entonces, la escritura lo vamos a hacer en función de esto. Entonces, a partir de este año se hacen estudios sobre lo que es el idioma aymara, ¿ya? Ahora bien, eso como características o elementos de introducción de lo que es el idioma aymara. Ahora, características. ¿Cuál es la característica del idioma? Dos elementos. Primero, que es aglutinante y segundo es sufijante. ¿Qué significa esto? El idioma aymara parte de una palabra raíz, ¿ya? Esta es la palabra raíz. A esto se van sumando sufijos, ¿no? Sufijos, 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 ¿no? Puede tener varios sufijos, pero la palabra raíz se mantiene. A medida que vas aumentando un sufijo, el significado de la palabra va cambiando, ¿ya? Va cambiando. Esa es la característica. Esto hace que el aymara para muchos sea difícil, ¿ya? Entonces se maneja muchos sufijos en el idioma aymara, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La palabra raíz llega a ser guagua, ¿ya? Esta es la palabra raíz, ¿ya? Guagua significa bebé, puede ser hijo, hija, pero bebecito, ¿no? Eso es guagua, ¿ya?
Ahora, este naka, este sufijo, en su momento vamos a aprender cada sufijo, ¿ya? O los sufijos más utilizados. Este naka sirve para pluralizar en el idioma aymara, ¿ya? Vamos a pluralizar em, palabras, ¿ya? Palabras. Por ejemplo, ustedes conocen seguramente, ¿no? Este animalito, ¿no? Pisi, ¿no ve? Esto es gato, ¿ya? Ahora yo quiero decir, por ejemplo, esto, ¿no? Gato, ¿ya? Yo quiero decir, por ejemplo, gatos, ¿no? En idioma o en plural, ¿no? Cuando simplemente quiero pluralizar en español, por ejemplo, gatos, ¿no ve? Aumento simplemente la letra S y con eso se pluraliza, ¿no ve? En idioma aymara, este pluralizador llega a ser el sufijo naka, ¿ya? Entonces voy a decir PC, ¿no? PC y lo voy a adicionar este sufijo naka. Ahora significa gatos, ¿ve? Gatos. Entonces, este sufijo es muy importante. Ahora hay otros sufijos para pluralizar también. Este es el más utilizado. Ya les voy a decir cuándo se utiliza, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería, si tomamos en cuenta nuestro ejemplo aquí escrito, guaguanaca van a ser bebés, ¿ya? Bebés. Ahora, pa, este sufijo es posesivo, ¿sí? Pa es tú, pero de tú, por ejemplo, tu gato, tu casa, tu auto, tu hijo, tu hija, ¿no ve? De posesivo, ¿ya? Entonces, hasta aquí, una capa sería, en este caso, esto es su, perdón, no es tu, su. Entonces sería sus hijos, ¿no ve? Porque aquí está plural, ¿no ve? Aquí, ¿no ve? Entonces, bebé, ¿no ve? Sus hijos sería hasta aquí. Ahora, este pine o pune en algunos casos va a haber siempre lo que es la variación dialectal. Esto significa siempre, ¿sí? Entonces, así cada sufijo va al final, si sumamos todos estos sufijos, significa es sus hijos siempre. La palabra raíz, guagua. Entonces, eso es aglutinante y eso es sufijante. Vale decir que a partir de una palabra raíz se van aglutinando ¿qué cosas? Sufijos. Hay un ejemplo clásico, incluso utilizamos en Aymara, en el aprendizaje del Aymara, como, trabalengua para vocalizar, ¿no? Dice, Aruskip asip kasaki punira kispawa, ¿no ven? ¿Han escuchado? Voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, Aru, esa es la palabra raíz, ¿ya? Que significa idioma, que puede ser palabra, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿ya? Y voy a aquí colocar sufijos, ¿ya? Arus. Kip asip hanyanaka sa kipunira kispawa, ¿no? Ahí está. Arus kip asip hanyanaka sa kipunira kispawa. Ya. Esta es tal vez la palabra más larga en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, ahora esto, si quisiéramos traducir al español, en aymara es una palabra, ¿no? En español va a ser toda una oración, ¿no? Va a significar como todos nosotros debemos mantenernos siempre comunicados, ¿no? Toda una oración. Pero en aymara simplemente es una palabra, ¿ya? Esa es la característica del idioma aymara, ¿ya? Es aglutinante y es sufijante, ¿ya? Bien, ahora, aquí están los significados. ¿Por qué aprender el idioma aymara? ¿Ya? Para esto van a responder un foro, ¿ya? En el foro que les he mostrado en la página, van a responder. El foro llega a ser esto, ¿ya? A ver, les comparto. Y la siguiente clase vamos a debatir un poco más, ¿ya? Aquí está el foro debate. Hacen clic y nuestro primer foro es esta, ¿ya? Vamos a ir creando más foros, ¿ya? Es cuál es la importancia de aprender el idioma aymara. Entonces entran a este foro, hay ya algunas respuestas aquí y ustedes simplemente van a responder aquí. Entonces la pregunta simplemente es ¿cuál es la importancia de aprender el idioma aymara? ¿No? ¿Por qué ustedes están aquí queriendo aprender el idioma aymara? ¿No? Entonces, importante reflexionar. Seguramente tenemos muchas razones o motivos del por qué queremos aprender el idioma aymara. Recuerden, aquí vamos a aprender en 4 meses, ¿ya? No les garantizo de que en 4 meses van a poder aprender o van a poder hablar fluidamente, ¿no? Pero por lo menos va a ser un Aymara básico, pero bien logrado, ¿ya? Esa es la idea, por eso se hace
examen oral, por eso se hace grabaciones de video, ¿no? Aquí se enseña y se aprende, ¿ya? Eso es importante. ¿Listo? Bien, ahora, esto como características. Ahora veamos la signografía aymara. Ahora vamos a entrar a las letras, ¿ya? Vale decir que cuando hablamos del idioma aymara, la escritura como tal, recuerden, está normado por un decreto supremo en Bolivia, en Perú también, ¿no? Pero tiene otra denominación, ¿ya? Desde 1984 se ha normalizado en Bolivia, ¿ya? Mediante un decreto supremo. Ahora, ¿qué significa esto? Antes de 1984 se escribía como escuchaban, ¿ya? Entonces van a ver Biblias, por ejemplo, católicas, religiosas, ¿no? Se escriben con doble J, ¿no? O otros escritos de otras personas van a ver, y no va a ser igual, ¿ya? Por eso ya les he hecho una recomendación de lo que también tenemos otro diccionario aquí, pero tenemos en físico estos libros, ¿ya? Al final les comento un poco, ¿ya? Esto es nuestro libro de aprendizaje y esto, el diccionario también, ¿no? Si es que quieren físico, ¿ya? El otro ya está agotado, ¿ya? Entonces, ese diccionario en PDF les estoy recomendando, no otros diccionarios, ¿ya? Porque los otros diccionarios responden a otro tipo de escritura, algunos no son correctos, ¿ya? Entonces, a partir de esta normativa se escribe el idioma aymara de esta forma, ¿ya? 26 consonantes. 26 consonantes significa, ahorita voy a responder en español, ¿ya? Que significa que solamente vamos a utilizar estos 26 consonantes. Tenemos tres vocales. Utilizamos solamente tres. Además tenemos dos signos, ¿no? Una diéresis, ¿no? Una diéresis, los dos puntitos, ¿no ve? En Aymara se utiliza como alargamiento vocálico, en lugar de lo que sería el acento. Adelante, Axel. Disculpe, creo que no se ha cambiado la página. Ahorita yo sigo viendo en la página que es donde el foro, pero Ah, ya, creo que no ha sido, ¿verdad? no soy la única. Ahora sí, ¿no ven? Sí, Muy ahora bien, sí, gracias. muy bien. Me van a decir siempre, ¿ya? Por ahí yo estoy compartiendo otra cosa. Gracias. Entonces decía, en Aymara solamente existen 26 consonantes, 3 vocales, ¿ya? Total estamos hablando de 29 palabras, ¿ya? O letras en este caso, ¿ya? 29 letras. Maestro, buenos Sí, días. ¿Está proyectando usted lo que está mencionando? Porque solo se le ve a usted. sí estoy proyectando. Debe estar desde celular, ¿no ve? Mueva, deslice su pantalla, ¿ya? Bien, luego tenemos dos símbolos, ¿no? Signos. Una diéresis, los dos puntitos, se utiliza en idioma aymara como alargamiento vocálico, ¿ya? Ya tiene reglas definidas, ¿no? Cuándo utilizar, ¿ya? Luego tenemos una glotal, ¿no? Lo que llamamos como el apóstrofe, ¿ya? Entonces, estos dos signos más utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? 26 consonantes y 3 vocales. Ahora, aquí hay que aclarar lo siguiente. La signografía, es decir, las letras que se utilizan, es del español, del idioma español. Entonces, por eso es que no tendría que haber ninguna dificultad, por ejemplo, en la lectura, ¿ya? Con las indicaciones que vamos a dar aquí, ¿ya? Entonces, igualito que el español, vamos a pronunciar algunas letras, ¿ya? Ahora, esto, esto lo que hemos indicado se resume en este cuadro, ¿ya? Este es un cuadro fonético, ¿ya? Un cuadro fonético. Los voy a compartir o ustedes mismos se pueden descargar esto de la página, ¿ya? En formato de imagen, ¿ya? Esto va a ser el cuadro que no tiene que faltar en cada uno de ustedes cuando hagan tareas, cualquier actividad, ¿ya? No pueden escribir con otras letras que no estén aquí en este cuadro, ¿ya? Hemos dicho 26 consonantes, ¿no ven? Entonces, aquí hay 3, 6, 9, 12, 15 hasta aquí, ¿no ven? Hasta aquí tenemos 15, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces, hasta aquí tenemos las 26 consonantes, ¿ya?
Y hemos dicho tres vocales. Aquí están los tres vocales, ¿ya? También hemos dicho una glotal, un apóstrofe. Aquí está el apóstrofe, ¿ya? Y hemos dicho la diéresis. Aquí está. Entonces, la signografía aymara, es decir, las letras que se utilizan en el idioma aymara, están en este cuadro fonético, ¿ya? Pero ustedes podrían decir, ¿y por qué en este cuadro? ¿Qué de importancia tiene este cuadro? Primero, que nos muestra con qué letras vamos a escribir, se escribe en el idioma aymara. Segundo, nos muestra cómo se pronuncia, cómo se articula cada una de estas letras, ¿ya? Esto es muy importante para que ustedes puedan aprender a pronunciar mejor. Los niveles de sonido. Hay lo que son los simples, en Aymara decimos hasa, aspiradas, en Aymara pusirinaka, y las explosivos, pallirinaka. Cuando decimos simple, es exactamente lo mismo que el español. No hay ningún cambio en la pronunciación, ¿ya? Por ejemplo, con A, este sería pa, ¿no ve? Este sería ta, este sería ka, ¿ya? Excepto estos, voy a remarcar desde hoy día, ¿ya? Tienen sonido propio en Aymara, ¿ya? Pero empecemos con los que conocemos. Entonces, este sería cha, esto sería sa, esto sería ma, esto sería na, ña, ja, ya, la, ra, ¿no ve? No hay ninguna dificultad, gua, ya, nada. Es exactamente lo mismo que el español cuando decimos simple, ¿ya? Simple. Ahora tenemos lo que es la aspirada. La aspirada es un sonido propio del idioma aymara, ¿ya? A ver, cuando decimos aspirada es cuando pronunciamos como soplando, como la F, ¿no? F, ¿no ve? Soplamos al momento de pronunciar. Ahora, ¿cuándo en aymara sucede eso? Por ejemplo, en español tenemos la letra H, ¿no ve? La letra H llega a ser muda. Y, por ejemplo, queremos decir hilo, ¿no? Entonces, ahí está, hilo, ¿no ve? Entonces, pronunciamos solamente la I. La H es muda, ¿no? No tiene sonido en el idioma aymara. En aymara, la H no existe. No hay la H. Y ustedes dirán, pero aquí está la H, está aquí en su cuadro. Ah, pero la H no está solito. La H, yo digo, ¿no? Ya está casado en aymara, ¿ya? Ya está casado con la letra P, con la T, con la Ch, con la K y con la Q. No van a encontrar o no se puede escribir con otra letra. Yo no puedo escribir, por ejemplo, con J así. No, solamente se escribe con estas letras. Ya forma una letra. ¿Me dejo entender? Un signo ya significa, ya es un signo esto, ¿ya? Entonces, la H no existe de forma independiente, sino solamente con estas consonantes que estoy remarcando en este momento. Cuando se encuentra la H, la letra H, se pronuncia como soplando, por eso se llama aspirada. Por ejemplo, aquí tengo una hoja, ¿ya? Pero me voy a poner de perfil para que vean. Entonces yo digo, por ejemplo, pa, ¿no ve? Pa, no se mueve ni la hoja, ¿no ve? Pa, nada. Ahora digo aspirada, pa, ¿ven? Pa. Entonces es soplando, ¿no? Por eso se llama aspirada, ¿ya? Entonces, la H hace que se vuelva de forma aspirada. Y el tercer nivel de sonido del idioma aymara llega a ser lo que es con la glotal. Bien, estamos también transmitiendo por otros medios, ¿ya? Y nos están pidiendo otra cosa, están preguntando, ¿ya? Porque ellos no pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Bien, entonces decía, el tercer sonido llega a ser lo que son los explosivos, ¿ya? ¿Cuándo son los explosivos? ¿Ya? Los explosivos llegan a ser cuando se utiliza lo que es la diéresis, ¿ya? Lo que se utiliza las diéresis. Perdón, lo que es la glotal. Ahora, la glotal igual no se puede utilizar con cualquier otra letra. La glotal ya está con la letra o la consonante P, la T, ¿no? La K, la, perdón,
la K, la Q y la Ch. Mira, no van a poder encontrar igual con otra letra. Simplemente se utiliza con estas letras, ¿ya? Ahora, este es el tercer nivel, como en español dice explosivos, en Aymara, Hallirinaka, ¿ya? Al momento de pronunciar, hacemos como que estamos haciendo reventar algo, ¿ya? Hacemos reventar. Ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, la pronunciación es diferente. Voy a hacer el ejercicio solamente con estos tres, ¿ya? Con estos tres, con la letra T, ¿ya? Esto es simple, digo pa, igualito que el español, pa, ¿no ven? Esto es aspirada, entonces como soplando, pa, ¿no? Pa, ¿no? Y esto es explosiva, a, seguido, pa, pa, a, ¿ya? Eso es el nivel de sonido en el idioma aymara. ¿Dónde se tiene que concentrar para pronunciación? Solamente en esta parte, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo que el español, no cambia nada, ¿ya? Solamente aquí los niveles de sonido es muy importante, ¿ya? Estos tienen sonidos propios. La siguiente clase, de forma en extenso, vamos a explicar, vamos a practicar todo eso, ¿ya? Ahora bien, he dado la segunda característica de la importancia. El tercero tiene que ver con la pronunciación. Aquí arriba, ustedes ven en el cuadro fonético, están lo que son los bilabiales, dentales, palatales, velares, ¿no? Si quieren tener una buena pronunciación en el idioma aymara, tiene que pronunciar de forma correcta, es decir, articular de forma correcta las letras, las palabras en el idioma aymara. Ahora, lo que sugerimos es que ustedes puedan practicar para la siguiente clase lo siguiente. Ahí está, ¿no? ¿Qué ven aquí? Bilabiales. ¿Cuáles son las bilabiales? La P, ¿no? La P aspirada, ¿no? La P explosiva. Dentales, la T, ¿no? La T aspirada, la T explosiva. Tenemos lo que es la palatal, que sería la Ch, ¿no? ¿Ya? La explosiva también. Tenemos lo que es la velar, llega a ser la K, ¿no? Listo. Y el postvelar llega a ser la Q, ¿ya? Este es sonido propio, por si acaso, ¿ya? Esto, esto es tal vez el más dificultoso, ¿no? Entonces, cuando decimos pa, ¿no? Juntamos los labios, por eso se llama bilabial, ¿ya? Cuando decimos ta, nuestra lengua va justo con los dientes se pronuncia, ¿no? Ta, ¿no? Ta, ¿no? La posición de la lengua es importante, ¿no? El punto de articulación. Ahora decimos cha, ¿no ve? La lengua detrás de los dientes superiores, ¿no ve? Cha, ¿no ve? Luego decimos ka. Entonces, ka más o menos se pronuncia aquí. ¿No? Ka, ¿no? Es velar. Ahora, la letra Q, como decía, tiene sonido propio. Ese es tal vez el más difícil en el idioma aymara. Ahora, muchas veces cuando se pronuncia, lo hacen como si fuera la K. Pero no, esto es K, esto es Ka, ¿no? Ka, 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 Ka. Ahora, no es que tienen que hacer esfuerzo. Muchas veces, ¿no? Se van a lastimar la garganta. No, no se trata de eso, sino simplemente se trata de articular de forma correcta. Yo digo, pronuncien desde la garganta, ¿no? Pues digan, ka, y el sonido le sale de forma natural, ¿ya? Ka, ka, ¿no? Entonces, el punto de articulación se mantiene, pero considerando los niveles de sonido. Entonces, estos puntos de articulación que estamos viendo en esta imagen, lo van a ver o lo ven aquí, ¿no? En lo que sería el cuadro fonético. Por eso les decía que tienen que tener en sus celulares descargado de forma completa o este cuadro, ¿no? Para que ustedes puedan repasar en cualquier momento, ¿ya? Bien, hasta aquí el día de hoy, ¿ya? Algunas preguntas que tengan. No estamos profundizando en algunos aspectos, ¿ya? La siguiente clase de forma extensa vamos a desarrollar esta parte, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Buenos días. Adelante, buen día, buen día. No tengo ni una pregunta sobre
todo lo que he hablado, pero tengo una pregunta. Disculpe, sobre la asistencia, ¿cómo vamos a hacer? Ya, aquí yo tengo, como es Pro, tengo la opción de registrar asistencia en lo que es Zoom, ¿ya? Entonces, de eso no se preocupen. Los que entran a Zoom no se preocupen de asistencia, ¿ya? Los que no pueden entrar a Zoom y los que están siguiendo en YouTube tienen que colocar su nombre, ¿ya? Entonces, en YouTube vamos a verificar lo que es la asistencia a través de sus nombres, ¿ya? Entonces, van a colocar sus nombres los que están siguiendo en YouTube, nada más, ¿ya? Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Quisiera hacer una consulta. Es respecto al diccionario que comentó a inicio de clases para poderlo descargar. El nombre del autor, por favor. Teófilo Laime, pero está aquí en la página que les he mencionado, ¿no? ¿Ya? Esto es nuestro enlace que ya les he compartido, ¿no ven? ¿Logran ver aquí? Aquí tienen libros y diccionarios. Entran aquí y aquí está el diccionario, ¿sí? Aquí está el diccionario. Y además tienen dos aparte, ¿no? Entran a diccionario y se descargan en la opción PDF, ¿ya? Así. Y ya tienen el diccionario en PDF y ya está. ¿Ya? Entonces, recomendación, utilicen este diccionario, ¿ya? Ahí está. ¿Logran ver? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Isabel. Buenos días, profesor. Tengo una consulta. Yo he intentado aprender quechua en otra oportunidad, pero se me dificulta. Entonces, quisiera saber si usted podría brindarnos algún recurso como una canción de niños donde podamos aprender esta fonética de las palabras como repitiendo o para ir practicando, porque así con la hojita, a pesar de que pueda volver a ver el video, creo que se me va a dificultar un poco. Sí, Gracias. todas las clases vamos a cantar, hemos dicho, ¿no? Ya hemos cantado, de hecho, ¿no? Ahora vamos a volver a cantar enseguida, ¿ya? Para la siguiente clase tienen que practicar, ¿ya? Ahora, ustedes van a tener la opción de escuchar la música o el video y cantar, ¿ya? Ya, aquí no necesitan colocar su nombre, nada, ya les he mencionado. Bien, no hay más preguntas, ¿no? Entonces nos vemos la siguiente clase. Ah, me olvidaba. Alguien me preguntaba en el TikTok, ¿no? Tenemos estos dos libros. Este es el libro básico del idioma Aymara que vamos a utilizar, ¿ya? Aquí están todas las unidades, las lecciones que vamos a ver en este curso, ¿ya? Entonces, de forma secuencial vamos a utilizar este libro, ¿ya? Y los que quieran libro o diccionario en físico es otro, obviamente. Tenemos este otro, ¿ya? Ya vamos a ver cómo podemos comunicarlos, principalmente en TikTok están buscando este libro, ¿no? Entonces, generalmente varios van adquiriendo. A ver, los voy a comunicar si el día de mañana o el día miércoles, ¿no? De alguna forma nos podemos encontrar y poderlos dar estos libros, ¿ya? Los voy a comunicar en grupo de WhatsApp, ¿ya? También por los medios, ¿ya? Entonces, atentos al grupo de WhatsApp. Ya vamos a habilitar el chat, ¿ya? Ahora no está habilitado todavía el chat porque muchas veces se llena el chat, ¿no? Entonces, ahora ya poco a poco se va a ir sirviendo y se van a quedar lo que realmente los que quieren aprender el idioma aymara, ¿ya? Entonces, estén atentos. ¿Listo? Waliki ukamay churu tukuitan acá nairire aymari atekawimpi tukut eindaki haylin toñan, ¿ya? Para terminar, vamos a cantar. ¿Listo? Todos enciendan sus micrófonos, taquen, 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 intenten todos, ¿ya? Intenten todos, enciendan, no veo micrófonos encendidos, ¿ya? Taqeni, Maya, Paya, Kimsa, Upa, Upakulila haptiwa, Ojankap, makaptiwa, Unataha, Unataha, Ahlila, Haptiwa,
Una taja Hasta el día miércoles. Miércoles. Kikisin Kamaya.